Y mientras se investiga, mi funcionaria querida y estimada y el embajador de Venezuela se retiran del gobierno para que desde el poder que implica esos cargos no se pueda tener ni siquiera la desconfianza de que se va a alterar los procesos de investigación, que no nos corresponden a nosotros, le corresponden a las autoridades. Ya vieron, confirmado, Laura Sarabia y Armando Benedetti se van del gobierno. Así lo informó temprano el periodista Daniel Coronel y lo confirmó al mediodía el propio presidente, después de la reunión que se dio en horas de la noche entre el primer mandatario, el embajador Armando Benedetti y la señora Laura Sarabia. La discusión, según el periodista, fue subiendo de tono y no hubo manera que se diera lugar al entendimiento. Así que así se dirime esta novela que inevitablemente sí le hizo mucho daño al gobierno. Y le hizo más daño no solo por la presunta utilización de recursos públicos para investigar el robo en la casa de la funcionaria pública, sino porque ayer la revista Cambio reveló que la señora Marbelis Mesa fue interceptada de manera ilegal. ¿Cómo se hizo? Se plantó el número de teléfono de la señora en una investigación que llevaban contra el Clan del Golfo, haciéndola pasar como integrante de la estructura criminal. Incluso en el informe también plantaron el celular de la empleada de Servicios Generales que iba a la casa por días. Señores, información que fue confirmada por el propio fiscal general de la Nación, que salió a decir que las chuzadas habían vuelto al país. Exagerado, creo que mucho, pero sí es algo muy escabroso que nos hace recordar épocas muy oscuras de nuestra historia reciente. El fiscal ha llamado a declarar a Laura Sarabia, a Benedetti y a varios otros funcionarios de seguridad del Palacio. Ahora, la interceptación fue ordenada por un fiscal, pero Barbosa indica que fue inducido al error por oficiales de la Dijín. La Policía Nacional sacó un comunicado donde señaló que el procedimiento comenzó a implementarse el día 30 de enero, pero que 72 horas después el analista judicial solicitó ante la autoridad competente cancelar la línea del proceso investigativo argumentando que no correspondía a la motivación fundada. Pero el señor Barbosa cae en contradicciones, ya que en últimos ataques al gobierno ya había dicho que él era el jefe de la Dijín. O sea, compadre, eres el jefe de la Dijín, el jefe de la Fiscalía. Esos órganos intentaron hacer una maniobra ilegal y sales a zafarte de responsabilidad. En fin, el presidente se pronunció en su cuenta de Twitter y dijo que nadie de su gobierno había dado la orden de chuzar a nadie, pero el ministro de Defensa indicó que no iba a permitir que se repitiera la historia y que iban a investigar quién dio la orden, que esa persona debe ser judicializada. Tampoco ayudan los pronunciamientos de algunos miembros del pacto histórico que salen a decir cuánta estupidez se les viene a la mente, como la de esta señora. Buenas noches, bienvenida. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación y al concejal decirle prudencia, porque si vamos a comparar chuzadas de una sirvienta con las chuzadas de la Corte Suprema de Justicia, vamos a quedar muy mal librados. Dios mío. Y eso que se está impulsando en el Congreso de la República una reforma pensional para proteger la dignidad de los trabajadores. Dios. Pero el debate de fondo es ese. ¿Es la misma situación que vivimos en el pasado, la de las chuzadas? Hay que empezar diciendo que interceptar ilegalmente a una empleada es lo mismo que chuzar a un magistrado. Punto. Lo que no se puede equiparar es la magnitud de una práctica execrable que fue política de Estado. Chuzaron magistrados, periodistas, opositores, estudiantes, activistas. Y estos, los que voy a mencionar ahora, son los principales condenados por las chuzadas en el gobierno de 2002 a 2010. María del Pilar Hurtado es directora del DAS, sentenciada a 14 años por los delitos de abuso de autoridad en la función pública, falsedad ideológica en documento público, concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación y violación ilícita de comunicaciones. Acá tenemos a Bernardo Moreno, exsecretario general de la Presidencia, cargo equivalente al que tiene Laura Sarabia, sentenciado a 8 años por su participación en las chuzadas, fue beneficiado de detención domiciliaria. Aquí tenemos a Fernando Tavares, director de inteligencia del DAS, y también tenemos a Jorge Alberto Lagos, jefe de contrainteligencia. Fueron condenados a 8 años por chuzar ilegalmente y fueron los que entregaron la información de las chuzadas a la senadora Piedad Córdoba y el actual presidente Gustavo Petro.
Acá tenemos a William Romero, subdirector de Fuentes Humanas del DAS, y Alba Luz Flores, alias Matajari. A los dos se le encontraron culpables de 5 cargos: invasión de la intimidad de la esfera privada, violación de la reserva de las investigaciones, mala utilización de sus cargos, incremento injustificado del patrimonio y abuso de autoridad. Acá tenemos a Jorge Noguera, exdirector del DAS del 2002 al 2005, condenado a 25 años de prisión por la colaboración con organizaciones paramilitares y el homicidio, recuerden, de Alfredo Correa de Andrés. Fue posteriormente condenado a 7 años adicionales por su participación en el escándalo de las chuzadas. Acá tenemos a Andrés Peñate, exdirector del DAS entre el 2002 y 2005, involucrado pero no condenado. En el año 2018 admitió que el DAS realizó chuzadas. Acá tenemos a Marta Leal, ex subdirectora de operaciones del DAS, condenadas a 8 años, y aceptó que Andrés Peñate le ordenó realizar seguimientos a la senadora Piedad Córdoba. Declaró que el gobierno al cual perteneció no le gustaban los artículos de prensa de la época y por eso interceptaron ilegalmente. Acá tenemos a Gustavo Sierra, subdirector de análisis del DAS, condenados a 8 años, aceptó las órdenes de interceptación que fueron emitidas por Pilar Hurtado, entonces directora del DAS, y de la información obtenida de las mismas, la cual era enviada a la Casa de Nariño dentro de una valija sin intermediarios y con documentos confidenciales sellados y posteriormente eliminados. La lista es más larga y el escándalo es aún peor. No solamente los persiguieron, los chuzaron, también los asesinaron y a otros los exiliaron. Gran parte de las personas que conforman el actual gobierno fueron víctimas. Es increíble las vueltas argumentales de la oposición para poder criticar al actual escándalo de la niñera y no mencionar el escándalo de las chuzadas, el cual fue artífice por el partido en el cual militan. En fin, todos los días ocurren cosas nuevas en esta novela y por eso hay que estar actualizando la información.